Este es un podcast Radio Disney. Íconos, artistas fundamentales, únicos, incomparables. Charly García, por Sergio Marchi. Episodio 1. Un tiempo que fue hermoso. Alto en la torre nació mi voz. Charly García ha definido el sonar y el sentir de varias generaciones de amantes del rock latinoamericano. Cuando estés mal, cuando estés solo. Genio loco, vanguardista y popular al mismo tiempo. Charly es también un personaje contradictorio, misterioso y sorprendente. Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, todas han sido bandas enormes. Y como si eso fuera poco, Charly fue y sigue siendo protagonista de una de las carreras solistas más exitosas de Latinoamérica. Sus canciones devinieron en himnos, su leyenda se ha tornado gigante, sus piernas son cada vez más largas. En el mes de su cumpleaños número 70, abrimos una ventana al fascinante mundo de Charly García. ¿Cuál es la magia de Charly García? ¿Cuál es el secreto de su vigencia? ¿Por qué sus creaciones son tan amadas en todo el continente latinoamericano? En primer lugar, esas canciones han identificado a toda una generación de adolescentes con los conflictos de su tiempo, los dilemas del crecimiento y de encontrar una dirección. Luego, cuando Charly creció, sus canciones abordaron temas más complejos. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Muchas veces se ha dicho que Charly García retrataba la realidad con ojos de periodista, pero al mismo tiempo su mirada tenía ternura y dotaba sus imágenes con una música que unía elementos fantásticos y estilos diferentes que iban desde el rock a la música clásica, pasando por el amplio abanico de posibilidades del folk. Las canciones de Sui Generis, por ejemplo, podía tocarlas y cantarlas cualquiera. Ya en La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, sus temas se hicieron más complicados, pero cuando se hizo solista en 1982, Charly García encontró una síntesis que lo tornó más popular de lo que era, y ya era muy conocido. Charly García es alto y flaco, destaca en la multitud por su andar y también por su bigote a dos colores, producto del vitiligo que le decoloró parte del rostro. Nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951 y ya a los 3 años quedó establecido que era un niño prodigio cuando en una fiesta familiar mostró su habilidad con un piano de juguete. Luego se sabría que Charly tenía oído absoluto, que es la capacidad de reconocer una nota por su nombre con tan solo escucharla. Esa habilidad hizo que su madre lo llevara a estudiar piano y que se recibiera a los 12 años de profesor de teoría y solfeo. Todo parecía encaminarlo a un destino de concertista clásico. Entonces sucedió lo inesperado. Los Beatles tuvieron un impacto a nivel mundial y Charly García fue uno de los tantos afectados por la ola de Beatlemanía. Para él fue como pasar de un mundo en blanco y negro como el de la música clásica a un universo tecnicolor que era el de la nueva música popular juvenil. Además, con sus conocimientos, podía comprender el lenguaje armónico de los de Liverpool, más vinculado con la guitarra que con el piano. Pero las notas son las notas y muy pronto lograría Charly tener su guitarra eléctrica y allí aplicar los conocimientos del conservatorio mezclados con los sonidos del beat. De ahí a formar un grupo de música en el colegio, mediaba solamente un paso. La escuela estaba ahí, esperando por mí. Sui Generis, que significa único en su especie, nació en el aula de música de un colegio de Buenos Aires. Sus primeros intentos coincidieron con la aparición del rock argentino propiamente dicho. Hasta 1966 solamente había grupos que cantaban en inglés o que traducían canciones del inglés. Con la aparición del primer simple del grupo Los Gatos y su éxito arrasador, el rock argentino emergió como un estilo propio y auténtico que sería muy popular en el resto de Latinoamérica. Los Beatles instalaron en Charly, como en tantos otros miles de adolescentes, la idea de que podían componer sus propias canciones. Los Gatos hicieron que Charly pensara en cantarlas en castellano.
Charly García, cantante, compositor y genio argentino, nos habla sobre sus primeros conciertos. Yo me acuerdo que con lo que era en ese momento Sui Generis, que era una barra, amigo. El bajista era hijo de un juez, que tenía un bajo bueno, y estaba Nito, estaba yo, salió Almendra, y del Huercio tocaba la flautista, adoptada por Nito al instante, y me pareció increíble. Y escuchamos eso y nos parecía increíble. Y figuración, porque cuando la escuché en el festival Pinap, o sea, me acuerdo todo, me acuerdo cuánta gente había, me acuerdo de qué color era el cielo. Bueno, en la foto que sale en el doble de Almendra, que tiene el dibujo de Luis en la tapa de la Almendra, que tiene muchacha. Del otro lado hay una foto que está tocando en un lugar. Bueno, uno de esos era yo, el que estaba viendo. Figúrate que pierdes la cabeza. Charly García era todo un principiante cuando Sui Generis arrancó con 6 integrantes a comienzos de los años 70, pero muy pronto demostraría tener mucha picardía como para compensar la inexperiencia. León Gieco, cantante y compositor argentino. Bueno, mi primer encuentro con Charly fue en el Teatro Luz y Fuerza. Nosotros conseguíamos armar unos conciertos ahí en esa salita chiquita para 100 personas o menos. Y los dueños de la pelota éramos Miguel y Eugenio, que era un dúo, y yo. Y contratábamos también a otros grupos para que sean soporte. Así que contratamos un día al grupo Sui Generis, que eran 6, y hablamos con un representante de ellos que se llama el Gordo Pierre. Cuando llega el momento de la actuación de Sui Generis, viene el Gordo Pierre y nos dice: tienen que empezar ustedes porque el tecladista no llegó. Dije, bueno, le dije yo, empiecen sin el tecladista. No, es el músico más importante del grupo, así que tienen que empezar ustedes. Llegó el horario de la actuación, creo que había 20 personas, 25, era año 71 creo. Y bueno, entonces empezamos a tocar nosotros, con Miguel Eugenio, hicimos nuestra actuación y después, por supuesto, tocó Sui Generis. En el transcurso nos enteramos de que Charly se había escondido en un bar para asegurarse el cierre del recital. Quizás porque no soy un buen soldado. Cuando se ponen a tocar, yo me senté en una butaca a escucharlos y la verdad que sonaba buenísimo el grupo, y Charly tocó un rock y empezó a tocar con el talón el piano. Así que vino el director del teatro y me dice: sacame a este tipo de acá, no puede ser que un tipo toque el piano con la pata, con el talón. Le dije: mirá, a mí me parece que te estás equivocando, ¿viste? Me parece que este tipo es un genio. Tocaron, se ganaron todos los aplausos y al final cerró todo el concepto, ¿no? Nosotros terminamos siendo el soporte de Sui Generis. Y Charly se había escondido para eso y se aseguró el cierre del recital para 20 personas en el Teatro Luz y Fuerza. Y llegó la policía con un carro y dos tranvías para toda la familia encarcelada. A Sui Generis le esperaban muchos años de maduración y en ese tiempo, de los 6 integrantes originales, solamente quedaron 2, Charly García y Nito Mestre. Había pocas posibilidades de que pudieran lograr algo, pero con una insólita formación de piano y flauta, sumado a un aire de humor e informalidad, el milagro aconteció y consiguieron un contrato de grabación para su primer disco, Vida, del año 1972. Charly y Nito apenas tenían 21 años. Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga. Nito Mestre, compañero de colegio de Charly García y cantante de Sui Generis. Quizás las primeras partes de Sui Generis fueron las más divertidas cuando empezamos repartiendo volantes en Mar del Plata. Sui Generis se fue formando en el colegio, específicamente en el Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno de la calle Rivadavia, en el barrio de Caballito. Se formó gracias a la fusión de To Walk Spanish, que era el grupo que tenía Charly, y The Century Indignation, que era el grupo que tenía yo con Mario Carlos Piegari. Y el dúo se formó con Charly porque los demás en realidad se fueron yendo por distintos motivos, por sobre todas las cosas porque no pasaba nada con Sui Generis en ese momento y nosotros dos éramos los que íbamos siempre al frente, tanto para tocar, repartir volantes, ir a las discográficas, ensayar los temas y estar en todos lados. Éramos muy jovencitos cuando repartíamos volantes en la calle Rivadavia y en la calle San Martín de Mar del Plata. Teatro de la Comedia Marplatense fue el comienzo de todo. Y ese día fue el debut de Charly y el que les habla de Sui Generis como dúo. Lunes otra vez. Hilda Lizarazu,
cantante y compositora argentina. Eligiendo algunas de sus distintas etapas, podría mencionar, por ejemplo, de su primera etapa con Sui Generis, Necesito, una canción que tiene una poética tan hermosa, una canción de amor, una canción que describe una ingenuidad post-adolescente de una lírica muy hermosa para mí. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga 2 tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas. Dentro de Vida, álbum debut de Sui Generis, hubo una canción en especial que fue editada como simple y se transformó en un boom de ventas. Algo que no sucedía en el rock argentino desde La Balsa de los Gatos o Muchacha Ojos de Papel de Almendra. El título del tema no era muy auspicioso, pero Canción para mi muerte fue todo un éxito. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Canción para mi muerte fue un tema compuesto por Charlie cuando estaba haciendo el servicio militar. Su naturaleza rebelde no se llevaba bien con las costumbres castrenses y decidió hacerse loco para que lo dejaran partir. Para eso tomó una serie de pastillas que le aceleraron el ritmo cardíaco, entró en la morgue y sacó a pasear a uno de los muertos en silla de ruedas. El truco funcionó. Charlie fue liberado y gracias al ejército comenzó una enorme carrera de éxitos. Mario Breuer, productor e ingeniero de sonido argentino. Sui Generis yo creo que fue uno de los primeros proyectos de rock de mucho éxito, porque la verdad que Vida es un disco que se ha vendido un montón y en su momento, digo, hubo un tiempo que fue hermoso, yo creo que era como Samba de mi esperanza, todo el mundo la sabía cantar y los que tocaban guitarra todos lo sabían tocar y tiene un poco que ver con eso, que yo creo que Sui Generis le trae un montón de romanticismo al rock nacional. Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio. Sui Generis fue el primer grupo de rock argentino en conectar con un público adolescente. Argentina, ubicada al sur del continente, era un país un tanto rezagado en cuanto a la recepción de tendencias musicales y el rock fue muy combatido. Las bandas fundacionales como Los Gatos, Manal y Almendra debían demostrar la seriedad de sus propuestas frente a los ataques de tangueros y folcloristas. En cambio, con el rock en castellano ya impuesto, Sui Generis pudo dirigirse directamente hacia el público adolescente. Celeste Carballo, cantante y compositora argentina. Sui Generis a mí me encontró en pleno secundario. Yo tocaba la guitarra y tenía un repertorio bastante rockero. Me gustó esa etapa porque para mí representó sacar los temas inmediatamente y cantarlos. Y descubrir canciones también, porque yo estaba muy enganchada con el blues, con Papos Blues. Pero cuando apareció, Sui Generis, empezaron las canciones de rock. Otro estilo, ¿no? Unas canciones muy interesantes. Imagínate en plena adolescencia que te dejen una historia con un final abierto y vos te imaginabas el resto, ¿no? Que eso es siempre lo mejor que tuvo Charlie. Su visión para escribir letras también, no solamente la música, ojo, Amigo mío, vuelve a casa pronto. Vida, el primer disco de Sui Generis, fue un éxito de ventas continuado por otro álbum en 1973 que ratificaba que no se trataba de un golpe afortunado, sino de un repertorio íntegramente compuesto por Charly García que se hizo carne en los adolescentes argentinos. Confesiones de invierno. Coti, compositor, cantante y productor argentino. La primera vez en mi vida que escuché Sui Generis fue en la casa de unos primos mayores. El dúo ya se había disuelto.
recuerdo que era el disco Confesiones de Invierno y haber escuchado canciones como Aprendizaje, como Confesiones de Invierno, como Rajuña las Piedras, Bienvenidos al Tren. Un disco tremendo, eterno, que pegó muchísimo, que la juventud de ese momento estaba absolutamente enganchada con ese tipo de canciones, y a mí, que era muy chiquito, que no entendía las letras, pero sí entendía que había algo en lo que creía, en frases contundentes, en melodías perfectamente construidas, en arreglos hermosos, en estructuras muy armónicas, y creo que esa fue la gran diferencia de todo lo que hizo Charly en su trayectoria. Ya desde muy jovencito con Sui Generis empezó a mostrar esa solidez como escritor de canciones, como músico. Confesiones de Invierno, segundo álbum de Sui Generis, mostró un crecimiento vertiginoso de Charly García como compositor, que además de producir en tiempo récord una buena cantidad de canciones estupendas, decidió incluir arreglos orquestales y llevar su temática adolescente a un terreno más maduro. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Lisandro Aristimuño, cantautor argentino. Sui Generis llegó a mi hogar, como calculo que a muchos de mi edad, del lado de mi mamá y de mi papá, y fue una gran compañía en ese momento. Se escuchaba mucho en mi casa. Yo siempre lo sentía como una música muy acorde a las situaciones donde yo vivía. Yo vivía en el sur y me gustaba mucho lo acústico y lo simple, que en realidad no era tan simple, pero que sonaba a simpleza. Y eso fue lo que más me impactó, esa posibilidad de querer agarrar una criolla y sacar las canciones pensando que eran fáciles algunas, pero que no lo son. Pero bueno, como el audio te daba como una sensación de agarrar la criolla de tu papá que estaba ahí en un rincón y decir, yo puedo sacar un tema de Sui Generis. Finalmente, en algún momento de mi etapa del secundario, por supuesto que saqué varias canciones de ellos y bueno, fueron tocadas en el río, con amigos, tomando mate, grupete, en el jardín o en algún cumpleaños. Siempre fue una gran compañía Sui Generis en mi infancia. Viento del sur, oh, lluvia de abril. Si bien Sui Generis era una fórmula que funcionaba, Charly García quería que su música evolucionara, y cuando tuvo dinero compró teclados modernos de la época, como un ensamble de cuerdas, un piano eléctrico y un sintetizador Moog. Con ellos compuso nuevas canciones para Sui Generis que proponían un salto complejo, y allí el dúo Milagroso encontró sus primeros inconvenientes. El público de Sui Generis rechazó las nuevas canciones de Charly García, que se apartaban de la simpleza original. Y a Charly, que es un artista con una sensibilidad especial, ese rechazo lo llevó a tomar una drástica decisión: separar a Sui Generis. Nito Mestre estuvo de acuerdo, y el 5 de septiembre de 1975 realizaron un recital histórico llamado Adiós Sui Generis, que debió incorporar una segunda función debido a la alta demanda de boletos. Fue un hecho nunca antes registrado en Buenos Aires: un grupo de rock congregando a 26.000 espectadores. Nito Mestre, cantante de Sui Generis. Sui Generis se separó por distintos motivos. Había cosas que ya me estaban aburriendo. Por sobre todas las cosas, estamos repitiendo los circuitos que estamos tocando en todos lados. Tocamos siempre las mismas cosas, no nos veíamos nunca. Charly obviamente tenía sus motivos también. La realidad es que es una suma de factores. Y yo me acuerdo que dijimos con Charly, chao, se acabó Sui. Cuando se lo comunicamos a Jorge Álvarez, nos dijo, bueno, vamos a hacer un Luna Park, vamos a grabar un disco, vamos a hacer una película, y después resultó ser que fueron 2 Luna Park. Y toda esa idea fue de Jorge Álvarez, y llamarlo Adiós Sui Generis también fue idea de Jorge Álvarez. En ese momento, en la Argentina, nadie pensaba en hacer un Luna Park y no existían las despedidas de las bandas. Así fue el Adiós Sui Generis.
Adiós Sui Generis tuvo un éxito abrumador y el productor Jorge Álvarez tomó la precaución de filmar el concierto con miras a una película que se proyectó en cine, aunque se la prohibió para menores de 18 años, justamente el público de Sui Generis. Se estrenó en un momento difícil por la instauración de una dictadura militar en Argentina. Para Charly y para todo el país en general se imponía un tiempo de reinvención. Luego de la experiencia con Sui Generis y con el auge del rock sinfónico en Argentina, Charly García eligió un camino musical más complejo que le permitiera utilizar sus conocimientos de música clásica. Al comienzo se planteó un trío con espacio para sus sintetizadores, luego hizo lugar para un guitarrista y finalmente quiso más teclados y llamó a Carlos Cutaya, que fue el tecladista del grupo Pescado Rabioso de Luis Alberto Spinetta, a quien Charly admiraba. Fue un verdadero seleccionado que bautizó como la máquina de hacer pájaros. Mate el viento norte cuando justo esté en el día, el espacio nuestros cuerpos. Para Charly García no fue tarea sencilla el echar a andar a su máquina de hacer pájaros. El público lo tenía muy identificado con Sui Generis y no quería cambios. Sin embargo, García se empeñó en lograr un buen funcionamiento y editó un primer disco en 1976 que fue bien aceptado y que abrió las puertas para el segundo en 1977. Películas, un álbum medianamente conceptual basado en el amor de Charly por el cine. Ella es una actriz, se seca y mira al mar. Lisandro Aristimuño, cantautor argentino. En la etapa de Charly de La máquina de hacer pájaros, la verdad es que mucho no me metí. Yo creo que ahí justo también yo estaba como creciendo y escuchando por ahí otro tipo de música, y La máquina de hacer pájaros me parecía muy compleja para mí. Después ya ahora de grande lo escucho y digo que es increíble. Pero ahora tengo discos vinilo y lo escucho cada tanto y nada, es una obra maestra también que hay que entender, ¿no? Hay que sentarse a escucharla en un sillón y prestarle atención a muchas cosas porque hay mucha información. Me parece que es una etapa muy, muy experimental desde el lado más, hasta te diría, yacero de Charly, ¿no? De García. Finalmente La máquina de hacer pájaros cobró vuelo y el grupo se hizo medianamente popular, llegando a llenar el Luna Park, el mismo estadio que Sui Generis había colmado 2 veces. Pero desinteligencias internas con respecto al futuro hicieron que La máquina tuviera un corto alcance y sus integrantes continuaran caminos separados. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para ese entonces, Charly se había separado de la madre de su hijo Miguel Ángel y había conocido a Soca, una bailarina brasileña que formaba parte de una compañía de ballet que había llegado a actuar en Buenos Aires. Fue ella la que le dio a Charly la idea de que armara una nueva banda con David Lebón, primera figura del rock argentino. Le costó convencerlo, pero finalmente aceptó porque Charly lo invitó a pasar todo el verano en Bucios, Brasil. Fue en Bucios donde Charly perfeccionó la técnica del pique francés, un estilo especial para la zambullida que aprendió de niño. En Bucios, su ventana del primer piso daba a la pileta, desde allí se tiraba. Simultáneamente emprendía el camino del entendimiento musical con David Lebón, pero pronto se quedaron sin dinero y Charly regresó brevemente a Buenos Aires para recaudar fondos y completar su nueva banda con un chico muy joven llamado Pedro Aznar y Oscar Moro, el experimentado baterista de La máquina de hacer pájaros. Este nuevo grupo recibiría un nombre extraído de un idioma inventado en Bucios, Serú Girán. Entrando al cuarto, volando bajo, la luna ya está cerca de tu cama, nena. Luego de grabar tu primer disco en Sao Paulo, Brasil, y de colocar una orquesta de cuerdas en Los Ángeles, Serú Girán debutó en un festival solidario en Buenos Aires, tocando apenas 3 canciones ante un público que había colmado el estadio para verlos a ellos. La decepción fue enorme. Primer contratiempo. Voy a 1000, no tengo control, ¿qué me pasa? Un tropezón no es caída y en el mes de noviembre de 1978, Serú Girán hizo la presentación formal de su primer disco con una orquesta en vivo y un despliegue escénico pocas veces visto. Afuera del estadio era primavera, pero adentro el clima era helado. Las expectativas de la audiencia y la nueva música de Charly nunca pudieron encontrarse y aquel debut soñado se transformó en un fracaso rotundo.
seré siempre el mendigo en la... Hubo otra serie de conciertos que se programó de apuro en un teatro para reducir los daños con la gente, viendo a Serú Girán más de cerca, pero no tuvieron los resultados esperados. El nuevo grupo de Charly García contaba con el rechazo de la gente, que prefería algo más parecido a Sui Generis. Serú Girán era, oficialmente, un fracaso. Era la banda que más expectativa despertaba en una escena de rock que no atravesaba su mejor momento, y esa expectativa había sido defraudada. Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro lucían desconcertados. Solo brillaba una luz de esperanza depositada en una canción que iría creciendo lentamente y que finalmente echaría raíces en los corazones decepcionados. Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. En el siguiente episodio, Serú Girán se consagra, pero en su mejor momento dice chau. Charly se mimetiza con los 80s y en un clic marca el camino de la modernidad. Íconos por Sergio Marchi. Un podcast Radio Disney.